vamos a arrancar para hablar de un hecho que vos has descrito en la agencia PIA Global, que es la Unión Económica Euroasiática, que se creó, si mal no vi, el 29 de mayo del 2014, ¿es así? Exactamente, justamente la semana pasada, el día viernes, estuvo la conferencia anual de, bueno, la Junta de todos los presidentes de la Unión Económica Euroasiática, con asistencia perfecta. Se cumplía es el 12 aniversario y con un tema bastante interesante porque Armenia, que es parte de la Unión Económica Euroasiática, que se viene haciendo el gallito en medio de unas elecciones presidenciales que está llevando, que tiene su primera vuelta ahora este domingo, decidió no asistir, dejando un claro mensaje de que ya no quiere ser parte de esta Unión Económica Euroasiática. Unión Económica Euroasiática que nace en el 2014, justo cuando comienzan las primeras sanciones en contra de la Federación Rusa después del referéndum de Crimea y su ingreso a la Federación Rusa. Entonces estamos hablando que fue una alternativa, es una alternativa global, económica en medio de tantas tensiones, en medio de tanto bloqueo, sabotaje continuo, y que ha sido una de las válvulas de escape para la economía rusa en todo el contexto internacional que está viviendo, y que tuvo, vamos a decirlo, que fue un gran entendimiento de parte de Rusia hacia dónde se tiene que mirar el mundo desde un eje euroasiático, al menos en lo que compone la Federación Rusa, y que incluso si lo analizamos con lo que hablamos en columnas anteriores respecto a las nuevas rutas comerciales, Sí. bueno, es el eje central de todas esas transformaciones. Ujú. De hecho, esto ocurrió en la capital de Kazajistán, que es un país Exactamente, que en uno dice, Astana. ¿dónde Ujú. queda Kazajistán? Bueno, cada vez más nos vamos a ir enterando de esos países que eran parte de la Unión Soviética, ¿no? Totalmente. Kazajistán es un país que ocupa dentro de Rusia un rol neurálgico porque es el corazón, vamos a decir, del Asia Central, y es ahí a donde, por ejemplo, está la central de Baikonur, que es a donde Rusia lanza todos sus satélites y todos los cohetes hacia el espacio y demás. Está en Kazajistán, no en Rusia. Entonces, mantener buena relación con Kazajistán es vital para Rusia. Comparten Claro. una frontera de miles de kilómetros de extensión y son dos países prácticamente hermanados. Vladimir Putin antes de esta conferencia estuvo 72 horas en Kazajistán hablando con el presidente. Se firmaron importantes acuerdos de asociación, también importantes acuerdos de amistad para continuar con todas las relaciones que se vienen sosteniendo. Y hay un punto interesante porque quien provee de petróleo a Europa ha sido Kazajistán a lo largo de todos estos años, y sabemos que no únicamente es petróleo kazajo, sino que es petróleo que viene también de la Federación Rusa. Entonces, ocupa un rol muy importante en medio de todas las transformaciones que se están dando. Ahora bien, las particularidades de la Unión Económica Euroasiática, que viene a ser una Mercosur, pero en la región de Eurasia, cerca de la frontera de Rusia, es muy interesante porque el año pasado tuvieron un comercio por arriba de los, bueno, en el equivalente de los 90.000 millones de dólares, ya que Sí. todo el comercio se hace en monedas nacionales. Se espera que este año supere los 120.000 millones de dólares, es decir, continúan avanzando en inversiones y demás, pero lo más interesante son que se están negociando la ampliación, y ya hay estados asociados. Uno de ellos es Cuba, estuvo presente el vicepresidente cubano en esta reunión, por lo cual también refleja alguna esperanza de algún tipo de ayuda, pero también lo que ha estado aumentándose aún más son los diferentes tratados de libre comercio con otros países, principalmente en este caso con la India, lo cual daría un impulso económico mucho mayor a toda esta, vamos a decirlo, conjunto económico. Uno escucha Unión Euroasiática, bueno, piensa en Rusia, porque justamente es un país que está en ambos continentes, pero que es algo en lo que también Occidente viene mirando de reojo o con mucha desconfianza o rechazando, ¿no? Porque, a ver, a Alemania, por ejemplo, ¿le conviene acercarse a Rusia? Bueno, es algo que hemos hablado tanto, pero que ha logrado la OTAN y sobre todo Estados Unidos dividir. ¿Qué sería de, por ejemplo, de Francia? Hemos visto, no sé si viste los festejos de los muchachos del Paris Saint-Germain. 900, Totalmente, sí. 900 detenidos. Uno dice, bueno, habría que hablarlo con algún sociólogo, ¿no? Que nos explique por qué, en vez de
festejar como los argentinos en la calle, abrazándonos o subiéndonos bien alto, rompen todo. Sí. Es como, yo creo que es una expresión de la lucha de clase, no sé qué opinás vos, Tadeo, porque rompían, o sea, las tiendas de lujo de París cerraron las persianas, pero sabían lo que se venía. Bueno, hay una crisis en Francia. Sí, claro. También hay una crisis en Alemania. A ellos les convendría a unirse con Rusia, no con Estados Unidos. ¿O me equivoco? Y lo lógico sería mirar hacia el este, que es lo que tienen más cercano, en vez de depender, tienen que cruzar el Atlántico y son miles de kilómetros y Claro. no es la misma calidad, no es la misma infraestructura y demás. Lo lógico sería volver a lo normal que es su relación natural con Rusia, pero no están dadas las condiciones. Y si analizamos el panorama internacional desde, vamos a decirlo, la seriedad que corresponde en muchos de los casos, no hay ningún tipo de que Europa, al menos al corto plazo, logre recuperar el comercio que tenía con Rusia y esa confianza también proyectada principalmente en temas energéticos. Y eso es un duro golpe. Justamente en estos días, Francia, que mencionabas, que por cierto el arquero del PSG que lo salvó en los penales es de origen ruso, Sofonov es el arquero ruso, tenían prohibido usar las banderas rusas en los festejos, la esposa, como anécdota entre paréntesis de la columna, la esposa en la tribuna llevó 3 bolsas de colores, las cosió y se hizo una bandera de Rusia con bolsas y después salió a festejar con su marido, marcando un poco también la irracionalidad a la que se ha llegado en todos estos ámbitos De la internacionales. rusofobia. Déjame también otro paréntesis, la gran bandera de Free Palestine. Eso fue muy, creo que es todo un mensaje en medio de esas sociedades. Sí. Y volviendo al tema energético que bien mencionabas, justamente hace menos de 48 horas el presidente francés Macron sale por Twitter a decir muchas gracias al Reino Unido por esta colaboración, hemos detenido un buque ruso que llevaba petróleo. Bueno, Rusia ya ha reiterado en muchas ocasiones que si se sigue con la persecución de sus activos energéticos, puede prescindir de seguir alimentando a Europa de todas las formas, porque hay un mercado mucho más grande, mucho más jugoso en Asia, en los cuales no te van a perseguir los buques, ni te van a capturar, ni van a practicar la piratería con tus recursos. Eso es una gran realidad que se está transformando y que va evolucionando y vemos la falta de conciencia total de los dirigentes europeos que no terminan de entender quién es quién, quiénes son sus verdaderos enemigos y a la misma vez hay una cuestión extra que esa pseudo autonomía europea que buscan ahora despegándose de la Estados Unidos de Donald Trump, tampoco tiene ni pie ni cabezas ni ha marcado un horizonte hacia dónde ir. ¿Con quién hacen alianza, no? Bueno, y siempre decimos que los globalistas son los que están conducidos por los intereses, por ejemplo, de las corporaciones armamentísticas, que lo que dicen es, nos conviene la guerra en Ucrania, porque así producimos armas. Ahora, esto lleva a países, por ejemplo Francia, a poner más plata en lo bélico y menos plata en la seguridad social o en la contención del conflicto que explotó este fin de semana pasado, ¿no? Totalmente, y esto siempre es un efecto cadena, donde desaparece dinero de un lado, aparece en otro, ya lo graficabas bien con el tema de Arsad y esta persona en Argentina, habría que ver de a dónde corresponden esos fondos, específicamente del narcotráfico, si también hubieron ciertas políticas de desguace condicionadas a cambio de, que creo que también va por ahí, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con respecto a implantar en las sociedades a nivel global, pero principalmente la europea han sido las víctimas de todo esto, Sí. Un pensamiento que atenta en contra de ellos mismos. Tal cual. Y ese pensamiento que atenta en contra de los mismos intereses nacionales es el otro punto que quería hablar respecto a lo que fue esta cumbre de la Unión Económica Euroasiática, porque Armenia celebra elecciones, una Armenia de un presidente Pashinyan que abandonó a su pueblo, recordemos con lo que pasó en Artsaj, abandonando una región autónoma entera para que la tome Azerbaiyán, abandonando también toda la zona sur de su país, lo cual se calcula que en los próximos años de continuar esta política, Azerbaiyán también se anexaría a la zona sur de Armenia, una Armenia que retiró de los pasaportes y de los billetes oficiales el monte Ararat, que es el monte magno, vamos a decirlo, de Armenia en representación internacional, es decir, prácticamente entregándosela a Turquía,
un presidente Pashinyan que ahora dice que va a firmar su ingreso a la Unión Europea y va a abandonar la Unión Económica Euroasiática. ¿Qué significa abandonar la Unión Económica Euroasiática para un país como Armenia? Bueno, que el gas subsidiado que recibe de Rusia pasaría a pagarlo casi 600 veces más de lo que sale, porque al ingresar a en la Unión Europea tiene que sancionar a Rusia, los visados con Rusia también, y abandonar a su principal socio comercial directo, teniendo en cuenta que Armenia no limita con los países de la Unión Europea. Entonces estamos hablando de una irracionalidad total que está conduciendo Pashinyan a su país, a cambio de falsas promesas occidentales, y también un Pashinyan, un presidente armenio, que tiene una villa, no tiene una casa, una mansión, una villa entera en el Reino Unido. Contame qué países integran esta Unión Eurasiática. Bien, junto con Rusia, Bielorrusia, que es el país asociado a la Federación Rusa, Kazajistán, Kirguistán y también Uzbekistán. Son países, vamos a decirlo, todos fronterizos, hace un gran corredor económico en los cuales también existen fronteras libres, sin controles de aduana, vamos a decirlo, un relacionamiento que permite ser potencial y que desarrolla potencialmente cada economía. No es que compiten, sino que vamos a decirlo, hay una armonía en las relaciones económicas. Entonces, lógicamente esto beneficia a absolutamente todos, y en el caso de Armenia también le beneficia respecto a todo lo que tiene que ver con su seguridad alimentaria. Es decir, gran parte de los cereales, o casi todos los cereales que se consumen en Armenia, dígase la harina en sí misma, sumado a todas las frutas y verduras, principalmente la papa, que es algo fundamental en el sostén del alimento, de la alimentación diaria, estarían en riesgo si abandonan la Unión Económica Euroasiática, porque todo esto proviene de Rusia. Entonces, para que veamos el efecto total y fatal, y acá volvemos exactamente a lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, hasta qué punto estos gobiernos no solo no representan a sus pueblos, o en su mayoría, sino que incluso atentan adrede en contra de su gobierno a favor de intereses extranjeros. Bueno, eso también lo hemos estado sufriendo a nivel local, y creo que es algo interesante para tener en consideración respecto a las disputas globales y todo lo que esto también conlleva para las realidades de los pueblos. Tadeo, te pregunto también por el diálogo de Shangri-La, que es otra nota que publicaste en la agencia PIA Global, que justamente se hizo este fin de semana y tiene que ver con la seguridad. Exactamente, el diálogo de Shangri-La, vamos a decir lo que es la principal reunión de seguridad en el continente asiático, se realiza en Singapur, en los mejores hoteles de lujo que tiene Singapur. La idea del diálogo de Shangri-La nace en realidad en el Reino Unido, y por parte también de la Commonwealth y de cómo las colonias, una vez independizadas, van a seguir respondiendo a nuestros intereses, según la mentalidad de Londres y de Washington. Sí. Y hubo un cambio radical de los discursos, lo cual es muy interesante para prestar atención, porque el año pasado en el diálogo de Shangri-La, que es la tribuna de Occidente en Asia, interpretémoslo de esa manera, Pete Hicks y todos los funcionarios de Estados Unidos hablaban de Taiwán, el mar de China Meridional, de contener a China, de que los países asiáticos tienen que responder a nuestro interés, más base, más armamento, más todo. Y este año, en el discurso de Estados Unidos, no hay mención de Taiwán, no hay mención de China Meridional. Se trató de traspasar el costo de la seguridad de Estados Unidos a los países locales. Los países locales se resistieron discursivamente, algo que no se había dado años anteriores, y sumado también a que el mismo presidente de Singapur habla de la defensa del sudeste asiático, de la ASEAN, de que no se puede permitir lo que Estados Unidos le está exigiendo, que es el aumento del presupuesto militar a 3,5% arriba del PBI, lógicamente armamento que le tienen que comprar a Estados Unidos. Claro. Y dijeron, nuestros países son países en vía de desarrollo, países potenciales económicos, en los cuales tenemos que tratar las realidades locales. Entonces, en medio de, para hacer una especie de comparación, en medio de cuánto entreguismo y sí señor que se escucha en otros lugares, en el caso asiático empezaron a escucharse estas voces disonantes, los cuales creo que son todo un mensaje también de cambio de era,
y sumando a que el punto que no se mencione ni Taiwán, ni el mar de la China Meridional, ni la contención hacia China por parte de Estados Unidos, va reflejado también lo que ha sido las negociaciones entre Donald Trump y Xi Jinping, Claro. el duro golpe, lo cual esto lógicamente refleja el debilitamiento de Estados Unidos en la región, sumado a un punto extra, que es que Estados Unidos todavía, todo esto lleva a creer que todavía están manteniendo un diálogo y una especie de negociaciones que hay que ver hacia dónde llega, pero existe otra realidad y el diálogo de Shangri-La fue reflejo de esa realidad nueva en los cuales Estados Unidos ya no estaría al Pisando mando de fuerte. todas las situaciones. Exactamente. Claro, acá estoy viendo un portal que se llama Política China, donde ponen el discurso de Meng Xiaoqing, que es del Ejército de Liberación de China, que lo que habla es de una gobernanza, lo que habla es de una seguridad, realmente una seguridad de las naciones, que es lo que está planteando China. Bajar con el guerrerismo, que es lo que propone la OTAN en cada uno de los escenarios. Y hay un punto extra que también en el discurso de esta persona dijo algo muy interesante de que había que convivir con Estados Unidos en la región. Pero no explicó qué era convivir con respecto a que es todavía el retroceso mayor que se espera, pero es muy interesante cómo ha sido todo este reposicionamiento. Y por cierto, en este diálogo de Shangri-La, algo que nunca se había hecho anteriormente, la India la utilizó para hacer, vamos a decirlo, comercio internacional. Hizo una gira de comercio y le vendió a al menos 3 países misiles de producción indo-rusos, Claro. que es un misil Brahmos, que es un misil de buena calidad. Entonces, no únicamente no aceptan estos países la imposición de que que tengan que aumentar su PBI en defensa y comprarle a Estados Unidos, sino que le compran a la India y a Rusia, para diversificar un poco también sus defensas, lo cual también ha sido todo un mensaje que no se esperaba en medio de este diálogo de Shangri-La, que como te decía, es el reflejo, siempre ha sido la tribuna de Occidente de hablar cuáles son las problemáticas que ellos consideran en Asia, y que este año marcó un tenor totalmente diferente a lo que se venía llevando en los últimos años. Le coparon el foro a los ingleses. Vamos a decir lo que es en buena hora. En buena hora. Che, con respecto a ver un ejemplo que me quieras dar de un país que le compraba armamento a los yanquis y dijeron, no, vamos por los indios. Bien, había un caso que es totalmente paradigmático, que era Indonesia, no necesariamente a los yanquis porque están negociando con Estados Unidos, o al menos Estados Unidos está presionando para que abran una base aérea de mantenimiento de aviones, pero sí tenía un precontrato ya firmado con una empresa noruega para comprar unos misiles, lo dio de baja para comprar estos misiles indorrusos, los cuales es todo un mensaje en la industria de defensa a nivel internacional. El otro es Vietnam, que en parte siempre está tratando de diversificar armamento, no tener mucho armamento chino, pero venía también colaborando en sistemas de defensa con Estados Unidos. Ahora se decide por estos misiles. Bueno, creo que son algunos mensajes a nivel regional. Un aspecto Teniendo en de cuenta, de la historia de Vietnam. Ellos han tenido obviamente la guerra contra los franceses, contra los yanquis, pero también contra los chinos. exactamente. Es más, si nos remontamos a la historia de Vietnam, salvando las diferencias, diríamos que es casi como un Irán en enfrentamiento continuo con todos los de alrededor, manteniendo siempre una especie de soberanía. Incluso esto, te digo, desde el año 800, un arquero famoso, Leroy, que enfrentó también a los chinos de las dinastías de aquel momento. Entonces, Vietnam siempre trata de diversificar todo lo que pueda y mantener incluso relaciones. Estamos hablando que le compraba armamento a China, le compraba armamento a Estados Unidos, ahora le va a comprar a los rusos y a los indios, pero a costa de sacar algunos contratos que ya se habían avanzado. Tadeo, querido, gracias. Fuerte abrazo como siempre y bueno, seguimos atentos. Feliz día del perro, Del ¿no? perro, sí. ¿Tenés Sí, que, sí, para sí. mandarle saludo a algún pichicho? Tengo 5 en la casa, Uh, pero es... Para. bueno, hay, Nombre de sí, los sí, sí, 5 por pichichos favor. de Tadeo. Interesa Bueno, saber. no son míos necesariamente de la familia, pero son caniches. Ah, Por mira. cierto, el perro que le gustaba a Perón y que la Sí. leyenda dice, te lo dejo ahí para que la investigue Lucas, que
quien popularizó y trajo los caniches a la Argentina fue el general. Gracias, Tadeo, querido. No dijiste los nombres. No. Bueno, sí, bueno, es Ciro, Linda, uno se llama Jengibre porque es de color amarillito, y el otro Olivia. Olivia. Oli Bien, le falta decimos. uno igual, ¿no? Son 5. Bueno, el otro se llama Hani. Ahí va. Pero, Saluda es a un todos. poco Sí, terrible. por favor, me no da dolor de discriminemos. cabeza, sería no. Abrazo, no, porque aparte con la cantidad de perros y el presidente, ¿no? No, hacemos un berenjenal. ¿Cuántos perros tiene el presidente? Va. Hay cosas que nos hemos dejado de preguntar. Sí. Gracias, Tadeo, querido. Fuerte abrazo. Adiós. Un lujo, Tadeo Castiglione, en el Día del Animal, Sí. saludando a sus caniches. 5 caniches. Vamos aprendiendo también de la vida de nuestros columnistas.